Yo, aparte que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso y decirle gracias por estar con nosotros. ¡Pedro Gallego! Voy a pedir a los chicos que sabéis que tenéis que subir para hacer la mesa redonda que me acompañen todos, por favor. Si sois tan amables. Los chicos, así que estabais todos preparados, os venís. Tuya es la palabra y comienza tu historia. Bueno, ahora después de esto que os cuento yo, porque me han dejado un poco desconcertado, yo no sé qué deciros. Que vaya pasando, por favor. Venga. Vamos a darle un aplauso a los chicos. Te dejamos con tu público. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Os reitero la bienvenida que os vienen dando mis compañeros a lo largo de esta mañana. Mi nombre es Pedro y hoy os vengo a contar la historia de mi vida. Bueno, no, mejor dicho, la gran batalla de mi vida. Mi historia, a pesar de ser ruidosa al máximo, no ha dado la vuelta al mundo como lo hicieran otras. La mía es una historia con lo más corriente, una que os podría pasar a cualquiera de los que estáis hoy aquí. A ti, a ti, a ti o a ti mismo. Pero antes de proseguir quisiera agradecer la presencia de este nutrido público que hoy nos acompaña. Por fin puedo celebrar con entusiasmo estar dirigiéndome a los cordobeses, no a mis paisanos. Agradecer también a todas las empresas que apoyáis de forma entusiasta este tan importante congreso y evidentemente al movimiento desde siempre y para siempre. Este extraordinario equipo que se deja la piel para poner en pie cada congreso. Dentro de este, cabe hacer una especial mención a la culpable de que os me estéis escuchando aquí en esta tierra, a María Ángeles Marto, a la que adoro profundamente y que ya sabes que te estoy eternamente que estaré siempre agradecido por lo mucho que me vienes dando desde ese instante en el que decidiste compartir conmigo esta hermosa historia. Por lo que, María Ángeles, autoridades, público asistente, amigos todos, gracias. Bueno, pues, antes de contaros lo que me sucedió, os hablaré un poco de cómo era yo antes de aquel suceso. Bueno, pues yo era un chico de 12 años, de lo más corriente, al que posiblemente le rondaban las mismas inquietudes y los mismos deseos que a todos vosotros. Un apasionado de la Semana Santa, adjetivado desde muy temprana edad como mercedario, macareno y también rociero, amante del teatro, del carnaval, de la tauromaquia y algo fundamental que para mí es la sonrisa de las personas, ¿no? Un loco enamorado por convicción de esta nuestra tierra, ¿no? De Andalucía, a la que llevo por bandera en ese sitio del corazón donde se custodian los grandes amores, ¿no? De verdad. Tanto es así que vine al mundo un 28 de febrero, por lo que si de mí manase sangre, a buen seguro pues sería blanca y verde, ¿no?
Por lo menos. Gracias a Dios, hoy día todos esos gustos perseveran en mi persona, ¿no? Pero evidentemente mi vida cambió. Y cambió una calurosa y fatídica tarde de junio, allá por el año 2016, cuando a eso de las 3 y pico de la tarde, tras haber salido del colegio y haber almorzado, como todos los días con mi abuelo, me dirigí a mi casa, bajando mi avenida Carlos III para llegar a mi casa. Entonces fue cuando me dispuse a cruzar el paso de peatones, que toda la vida he cruzado. No hago más que poner 2 pies en el primer carril de los 4 que vertebran la avenida, cuando veo que un coche se aproxima con gran velocidad hacia mí. Entonces yo intuitivamente lo primero que intento hacer para esquivar lo que se venía adivinando fue guiarme para volver cuanto antes a la carretera, a la acera, perdón. Pero el coche, que no me ve, tras hacer un intento para esquivarme, luego me embiste, acaba embistiéndome para lanzarme por los aires y después arrastrarme 30 metros debajo de su vehículo, ¿no? Imaginaos el estado tan lastimoso, deleznable, en el que mi cuerpo pues, salió de ese cruel suceso, ¿no? Acabé con la pierna derecha hecha una S en la carretera, el brazo izquierdo más de lo mismo, la piel completamente calcinada por las altas temperaturas que tanto denunciaban a Córdoba en aquella fecha y derramando sangre por los oídos, pero con algo muy importante para mi salud, que fue un politraumatismo craneoencefálico de altísima gravedad. Los momentos posteriores, rápidamente llegó la ambulancia y tras hacerme los primeros auxilios, pues marchamos con muchísima velocidad y urgencia hacia el hospital de la Sofía, a quien ya se había avisado previamente de mi llegada con el fin de que dispusiesen todo lo que mi atención precisase para ganarle al tiempo, ¿no? Para acelerar ese ingreso. Pues dicho y hecho, ingreso, llego al hospital, ingreso en la unidad de cuidado intensivo del materno infantil y desde ese mismo día, desde aquella tarde, pues fui inducido al coma, ¿no? Por parte de los médicos. Comenzó así una dilatada y angustiosa estancia en la que se convirtió en mi residencia estival en aquel año, ¿no? Dando pie a una espesísima lista de intervenciones quirúrgicas de todo tipo, ¿no? Las primeras semanas, como podéis imaginar, eran de pánico. Allí nadie daba un miedo por mi vida. Todos los médicos auguraban el fatal desenlace, ¿no? Que era mi muerte. Entonces, pues con muchísima angustia, tras las primeras semanas y ya en desesperación, viendo que ese politraumatismo craneoencefálico estaba produciendo que mi temperatura, que mi tensión cerebral se disparase por momentos, decidieron, pasados los días, bajarme de urgencia a hacer un TAC de madrugada para corroborar el estado que ya venían adivinando en mi persona, ¿no? Y acaecida la prueba, deciden a la mañana siguiente intervenirme de urgencia para hacerme la primera de las muchísimas intervenciones que me acabarían realizando aquel verano. Y fue la craneotomía, la única opción que los médicos barajaron para poder salvarme la vida. ¿Qué es una craneotomía? Os estáis preguntando. Pues es esa intervención en la que te abren la cabeza en dos, sí, como un huevo Kinder, lo sé, pero es así. Te abren la cabeza en dos y te extraen la mitad del cráneo. ¿Con qué fin? Con el fin de darle espacio a ese coágulo de sangre propinado por el áspero golpe en la carretera y que me estaba disparando la tensión. Era necesario encontrar ese espacio para que el coágulo pudiese remitir sin dañar ningún órgano vital, ¿no? Entonces, tras esa primera intervención de urgencia, los médicos comprueban que mi estado de salud no estaba mejorando. Por lo que en las últimas horas de las 24 que se me dieron de plazo, digamos, por decirlo así, viendo que esa tensión no bajaba y que seguía ascendiendo por minuto, me dan como un ultimátum de unas 2 horas. Decían que si en esas 2 últimas horas de las 24 que ya estaban transcurriendo desde la operación
la cosa no mejoraba, pues mi familia podía empezar a despedirse de mí porque verdaderamente el augurio se acabaría cumpliendo y entonces yo acabaría muriendo. Pero milagrosamente, esa tensión cerebral comenzó a descender cuando a esa hora ya estaban expirando, estaban languideciendo. Imaginaos que fue la primera victoria de las muchísimas que todavía me quedaban por alcanzar. Esta noticia fue súper celebrada por unos médicos que desde el minuto 1 prácticamente perdieron la esperanza porque no sabían de qué manera ya tratarme porque mi situación era verdaderamente grave. Tras esta primera intervención, bien es cierto que ya ese extremado riesgo de muerte empieza a desaparecer. Pero recuerdo que esa no fue la única consecuencia del accidente. Llegué con la piel abrasada y con varios huesos importantes fracturados. Por lo que comienzan a hacerme los compañeros del área de cirugía plástica las primeras intervenciones en la piel para realizarme los primeros de los numerosísimos injertos que hoy día tengo en mi cuerpo, ¿no? Cuando empezaron esas primeras intervenciones plásticas, los médicos se chocaron con unas heridas, con unas quemaduras que ya estaban empezando a gangrenarse por el paso de los días sin haber sido tratadas. No se me podía tocar la piel hasta en tanto en cuanto mi salud cerebral no mejorase. Entonces empiezan a meterle mano cuando ya está la cosa que prácticamente anuncia que unos poquitos más de días y me tienen que amputar alguna extremidad. Pero gracias a Dios esto tampoco ocurrió. Entonces, como digo, durante esos días posteriores, en la que mi salud poco a poco iba mejorando, comienzan a hacerme los primeros injertos y comprueban de que prenden correctamente en el cuerpo, por lo que pueden seguir con lo siguiente. Pocos días antes de que yo despertase del coma, por fin los cirujanos de traumatología pueden meterle mano a los huesos fracturados. En la pierna derecha me acabarían introduciendo un hierro para soldar los huesos y en el brazo izquierdo pues dos agujas para alcanzar el mismo fin, ¿no? Que era que los huesos soldaban. Dicha operación salió favorablemente, todo salió como se esperaba y entonces era un pasito más, ¿no? Era un pasito más. Al día siguiente, 29 de junio, por fin despierto del letargo. Además de que despierto del letargo en unas condiciones pues también muy favorables, puesto que los médicos, tras los primeros diagnósticos, tras las primeras pruebas habituales después de un coma, comprueban que no presento deficiencias mentales. O sea, yo despierto reconociendo a todos mis familiares, que allí se citaban, y a todo el mundo que conocía y que estaba conmigo, ¿no? Por lo que comprueban que no he sufrido no hay nada que lamentar, ¿no? Por parte de la cabeza. Pero claro, tengo que matizar que aunque despierto del coma, en un tiempo que dentro de lo malo no fue demasiado extenso, yo despierto pero sigo con muchísima sedación, por lo que despierto, pero no estoy consciente de lo que me ocurre allí en el hospital, porque estoy drogado por la tantísima metralla que se me había metido en el coma y lo que todavía aún me seguía metiendo, ¿no? Pero bueno, ya fue desde luego el despertar de un coma, ya sabéis lo complicado que es, que muchas veces no se desconoce cuando un paciente va a despertar de eso, ¿no? Hay letargos que duran días, semanas, meses, años, u otros que desgraciadamente pues no consiguen despertar, ¿no? Pero entonces imaginaros que eso, que pues, el que yo despertase de ese coma fue ya algo que vaticinaba que todo acabaría de la mejor manera posible. Continúan las semanas en la UCI y me siguen haciendo pues un sinfín de operaciones de cirugía plástica, injerto, más injertos, curas en quirófano, y poco a poco me van retirando la medicación, por lo que poco a poco voy volviendo en mí. Los días continúan y cuando como digo, pues la situación va mejorando por momentos, eso sí, pasito a pasito, muy lentamente, pero va mejorando. Hasta que ya los médicos, tras algún tiempo ya despierto del coma, comprueban que mi capacidad respiratoria no es la idónea, porque al final damos cuenta que en un coma una persona está enganchada a una máquina y es la que le hace la función respiratoria.
Entonces, cuando sales del coma, evidentemente te dejan respirar por ti mismo, pero los médicos comprueban de que no estoy respirando bien, por lo que tras intubarme y desintubarme varias veces, ya deciden realizarme la última, digamos, encontrar la única forma que me podría devolver a mi respiración habitual, ¿no? Que fue la de hacerme una traqueotomía. Es esa intervención en la que en el quirófano te abren un agujero aquí en la garganta y con el fin de conseguir un punto más de respiración. Hoy día puedo presumir que fue esta la operación que definitivamente me impulsó para alcanzar mi recuperación. Pasan los días y comprobando que ya todo va, que marcha estupendamente, pues deciden que me intervienen de la última operación de gravedad. Si bien al principio os dije que me abrieron la cabeza para extraerme la mitad del cráneo, ahora por supuesto había que volver a recolocármela, porque daros cuenta que yo tuve aquel tiempo con la cabeza como de Blandy Blue. Yo no me veía, pero así era. Por desgracia, por muy crudo que suene. Entonces me realizan esa última intervención, digamos, de alto riesgo, que es recolocarme mi hueso y me lo sellan con titanio. Tras esta intervención y viendo que todo ya se disparaba, en plan que iba tomando su rumbo, pues deciden alejarme de la UCI. Alejarme de la UCI con el fin de evitar el contagio de alguna bacteria que me produjese cualquier tipo de infección de las que tanto eran habituales allí en esa unidad de cuidado intensivo. Alejarme de esa posibilidad para que ninguna bacteria me devolviese al estado inicial y que tanto trabajo me ha costado recuperar. Por lo que por ese motivo, para aislarme, deciden el 6 de agosto ingresarme en la planta, en una habitación para mí solo y para mi familia, para que estuviese aislado. Durante ese tiempo siguen sucediendo intervenciones. No había una semana en la que yo no bajase quirófano y continuaban las intervenciones de cirugía plástica. Pero ya todo, por supuesto, mucho más calmado, porque ya mi gravedad había desaparecido. Por favor. Gracias. Entonces comienza mi estancia en la planta y bueno, ya es un tiempo, porque como digo, mucho más tranquilo, hasta que finalmente el día 2 de septiembre, con muchísimo júbilo entre miembros del hospital, personal sanitario y por supuesto mis familiares, me dan de alta definitivamente en el hospital y vuelvo a mi casa. Vuelvo a mi casa, pues, aunque si bien es cierto que ya la gravedad había desaparecido y que reunía las condiciones óptimas para abandonar el hospital, pensad que mi estado era de lo más drenable. Si ahora estoy delgado, imaginaros en aquella época, blanco como la leche, lleno de retales, porque soy una retanería andante, tengo que decirlo. Blanco, era un espárrago subido, o ni eso siquiera, 2 alfileres, sin pelo ninguno, rapado al cero, era un cuadro. Yo no he visto un cuerpo más decrépito que ese en aquel momento. Entonces, muy débil, pero con mucha alegría, vuelvo a mi casa. Vuelvo a mi casa y comienza el peor año de mi vida. El tiempo en el que quiero matizar esto, para que lo comprendáis bien, fue ese tiempo que precisaba de toda mi atención, de toda mi dedicación, mi esfuerzo, mi ganas, mi voluntad y por supuesto mi sufrimiento. Porque como podéis entender, cuando un paciente se ve ingresado en una unidad tan crítica como es una UCI, está a manos de los médicos. Es un cuerpo inerte, postrado en una cama durante muchísimo tiempo y que no se ve con la capacidad de actuar. Por lo que ese año posterior, ese curso posterior a mi estancia en el hospital, fue el que verdaderamente necesitó de todo mi esfuerzo para recuperarme. Ahora faltaba la parte más complicada para mí, que era la recuperación física. Tras todo un verano postrado en una cama, mi cuerpo, aparte de perder todos los músculos, había olvidado los movimientos básicos como andar. Yo tuve que volver a aprender a andar.
y lo hice gracias a Dios y gracias a mi esfuerzo en cosa de un mes, no más, porque de verdad que me puse yo tengo que volver a andar cuanto antes, porque mi afán era cuanto antes salir de ese infierno y olvidar esa pesadilla que fue aquel verano del 2016. Entonces, tuve que lidiar con acudir 3 veces en semana, como poco, a enfrentarme a las sesiones de rehabilitación. Yo digo que el 2 de septiembre salgo del hospital, pero salgo para dormir en mi casa, porque como os digo, tenía que seguir acudiendo al hospital 3 días en semana, como poco, para la rehabilitación, cuando esa semana no me coincidiese con revisiones de las tantísimas especialidades que me trataron en el hospital. Entonces esa semana ya era el acabose, cuando ya coincidían revisiones, sesiones de rehabilitación, eso ya era echado un por la boca, vamos por los oídos. Además, tuve también que lidiar con mi curso ordinario que se correspondía en aquella época con el de primero de la ESO. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza para continuar mi estudio aquel año. Lo que pasa es que yo decidí, porque era tal mi afán y mi fuerza de voluntad en recuperarme, que yo fui el que decidí continuar mi estudio ordinario y que en esa época pues, coincidía con el de primero de la ESO. Imaginaos lo difícil que fue para mí aquel año, en el que durante algo más de un primer trimestre me veía incapacitado físicamente de acudir a clase, por lo que 2 días en semana venía una profesora de la Junta de Andalucía a impartirme clase. Durante 2 horas, las 10 asignaturas. Lidiar 2 días de clase con todos los días, los demás días acudiendo al hospital, pues imaginaos lo difícil que fue para mí. Entonces, fue un año que, como digo, eran pasitos de gigante, pero gracias a mi esfuerzo y gracias a una dedicación y un sufrimiento, por supuesto, compartido con mis familiares, que fueron los que más me alentaron para seguir adelante, ¿no? Pero eso, imaginaos el año tan complicado que vivimos. Además, ese año tuve que vestir una prenda de presoterapia, los más jóvenes imagino que no conocéis. Ir a esas medias que se pone la gente mayor en las piernas, que son de color carne para la circulación, pues imaginad un traje de cuerpo completo de ese tejido. Eso presionaba el cuerpo una cosa tremenda. Una cosa tremenda. ¿Por qué me recetan los médicos esa prenda? Pues para cicatrizar muchísimo mejor las numerosas heridas que todavía tenía abiertas y tenía débiles. Yo llego con los injertos a mi casa en proceso de cicatrización, por lo que esa presión en la piel me ayudaría a, pues eso, cicatrizar de una manera mejor y que las cicatrices alcanzasen pues el nivel de la piel que sí estaba sana, ¿no? Entonces, como digo, fue un año de lo más dramático. Habiendo relatado ya todo lo que fue el proceso, todo el relato del accidente, mi estancia en el hospital y el año posterior, ahora no tengo más remedio que agradecer a todas las personas que estuvieron conmigo desde el minuto 1. Y lo haré empezando, por supuesto, como podéis comprender, con los médicos. Ese equipo extraordinario, humano, pero como yo digo, de ángeles de bata blanca, ni ángeles en esta tierra, del materno infantil de Ana Sofía, que fueron los que se dedicaron en cuerpo y alma, se dejaron la piel y hasta un pedazo de su alma por salvar mi vida, ¿no? Una vida que corría porque me viene muchísimo peligro. Entonces, entender que el primer agradecimiento va para ese pedazo de equipo, ¿no? Fue una labor intachable. Recordando, destacaré a unos pocos, ¿no? Porque es imposible mencionarlos todos. Empezando por María José, la cabeza visible de ese ejército de ángeles, mi médica de la UCI, que se dedicó en cuerpo y alma y que se desvelaba conmigo para que no le faltase un perejil a su niño, como ella decía, ¿no? Después de ella se encuentran enfermeros como Regla, que fue la encargada de velar por mi sueño,
en aquella noche oscura y fría del hospital, cuando mis familiares se veían imposibilitados para entrar a visitarme, en aquella noche en la que estaba yo solo, ella era la encargada de dormirme con el mejor de los deseos y con auténtica ternura maternal, ¿no? También hablaré, por supuesto, de mis dos celadoras, las dos celadoras que principalmente me conducían esa camilla con la que me dirigía por los largos trayectos en el hospital al quirófano. Entonces, tantísimas veces tornaron mi tristeza en alegría en aquellos viajes aborrecidos, desde luego, del hospital. Así que a ellas también muchísimas gracias, porque no las olvidaré más. Y para acabar con la parte hospitalaria, por supuesto, las dos personas que me acompañaron en la última etapa y más difícil de mi historia, mis dos rehabilitadores, César y Rosario, los que, como digo, devolvieron mi cuerpo a la vida ordinaria de antes, ¿no? Así que, en definitiva, agradecer a todo ese extraordinario equipo de ángeles sanitarios que se dejaron la piel y el alma por salvar mi vida en aquel infame verano del 2016. Ahora le llega el turno, como es normal, a mis familiares. Las personas que estuvieron conmigo desde el minuto 1, los que ingresaron conmigo aquel 13 de junio y los que no se alejaron de allí hasta el 2 de septiembre cuando abandoné el hospital, ¿no? A ellos, por su constancia para con la ayuda, para con el cariño y para con el aliento, para darme al final pues lo que necesitaba, el cariño de unos padres, de unos abuelos y de unas tías, para poder salir cuanto antes de aquella tormenta y de aquel calvario que nos tocó vivir a todos, ¿no? Entonces a ellos no puedo cerrar este ciclo sin acordarme de mi hermano pequeño, que con solo 5 años fue el encargado de devolvernos a todos la risa que tanto nos faltaba, ¿no? Y que con 5 años fuese capaz de afrontar la dureza de todo lo sufrido, merece una pesada de agradecimiento y perdón. De verdad que no me suelo poner a llorar casi nunca, pero hoy, en fin, apoyo la emoción. Entonces, a todo ello, gracias de verdad, porque sin vosotros esto nunca habría sido posible. Y ahora no podía dejar pasar por alto, ya que soy un chaval de profunda y férrea creencia religiosa, no podía dejar de hablar de mi fe, de esa que ocupa una parte tan importantísima en mi alma, ¿no? ¿Sabéis quién tiene la mayor culpa de que hoy esté aquí de pie contando esto de la manera que lo estoy haciendo? Bueno, pues esa que está ahí atrás, esa que ahora estáis viendo en pantalla, es mi Virgen de la Merced, la que se convirtió en el faro y en mi luz en la tempestad, la estrella de quien provino la esperanza para batallar en esta ardua pelea, y en definitiva de quien vino la luz y todo el amor que me permitió luchar en aquellas noches oscuras, en aquellas noches de tanto sufrimiento.
su imagen coronaba mi cabecera de hospital, y yo sé que jamás me apartó su ojo soberano de mi persona, puesto que en todo momento sentí su amor, su arrope y en definitiva toda la fuerza necesaria, sobrenatural, que me permitió seguir adelante, ¿no? Ella fue mi mejor compañera en aquellas tardes, en aquellas noches y mañanas de hospital en la que la vida parecía escaparse por la boca. Cuando no quedaba una esperanza, siempre me tenía en su regazo y siempre me alentaba con las palabras más tiernas posibles de una madre celestial, y jamás dejó que pasase frío, porque siempre desde luego me arropó bajo su celestial manto. Si la Virgen no pudo elegir mejor fecha para que yo viniese al mundo que la de un día en Andalucía para forjar mi carácter y mi ser, qué bien trabó las fechas para mi segundo cumpleaños. Os recuerdo que a mí me atropellan el día 13 de junio, cuando la iglesia celebra la fiesta de San Antonio. San Antonio de Padua es el santo que da nombre a la iglesia del Zumbacón, la Hermandad de la Merced. Además es titular de la cofradía, por lo que veneramos su imagen en la hermandad. 12 años antes, curiosamente, o sin serlo, inicié mi caminar en la vida cristiana un 13 de junio, día de San Antonio. Es decir, comencé mi paso en la vida cristiana un 13 de junio y volví a la vida un 13 de junio 12 años después. La cosa no acaba ahí. ¿Por qué? La cosa no acaba ahí porque el despertar de mi letargo se produce un 29 de junio. El 29 de junio la iglesia celebra mi onomástica, que es la de San Pedro. Tanta casualidad no la creo, de verdad. Yo, por más que le doy vuelta a la cabeza, y además yo volví a mi casa el 2 de septiembre de aquel año, y me podéis decir perfectamente que en esa fecha no recordáis nada importante así a celebrar por parte de la iglesia. Pero es que el año pasado, en el mes de mayo, mi Virgen de la Merced fue retirada del culto para que se le interviniese en un proceso de restauración. ¿Sabéis qué fecha eligió ella para volver a su casa tras ser restaurada? Evidentemente. Entonces, desde ese instante presumo de que lo mismo que la Virgen volvió un 9 de septiembre a su casa tras ser restaurada, yo también lo hice años atrás tras ser restaurado, porque yo estoy completamente restaurado. Soy una retalería andante, ¿qué le vamos a hacer? Y ya alcanzando el último ciclo de mi ponencia, aquí es donde yo verdaderamente quiero que prestéis toda la atención posible, porque es la parte con la que yo pretendo aleccionaros en valores de vida, ¿no? Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Esos 4 verbos que veis ahí atrás en pantalla definen a la perfección mi trabajo en esta batalla. Yo tuve que insistir cada día en superarme a mí mismo. Yo tuve que persistir manteniendo mi fuerza de voluntad ante todo bache. Yo tuve que resistir ante el dolor y siempre tuve claro que no era una opción desistir, que no era una opción abandonar la batalla. Quiero que comprendáis que a mí nadie me maquilló la realidad, ni mi padre ni los médicos, y eso es algo que hoy les agradezco enormemente, porque desde el minuto 1 así pude analizar toda la veracidad de la situación y porque pude comprender que el único compañero que me llevaría de la mano a esa recuperación soñada no era otro sino el esfuerzo. Mirad, en la vida nos vamos a encontrar abismos ni más frecuentemente de lo que nosotros pensamos, porque la vida no es un camino de rosas, ya lo aseguro. En la vida toca sufrir, y bastante, y lo importante es que cuando esos abismos lleguen a nuestras vidas sepamos afrontarlos con la mayor de las valentías para poder vencer con madurez.
Entonces, para mí no es de valientes huir del dolor. El dolor es conveniente, incluso me atrevería a decir, imperativo atravesarlo para poder salir con una gran lección de vida. Bien, cuando llegan estas situaciones a la vida de las personas, estas tribulaciones tan grandes, estos sufrimientos, siempre se presentan dos caminos a escoger. El primero de ellos es la autocompasión, y ese es el camino fácil, el camino que no implica esfuerzo, que nada más que estriba en que uno esté en su casa llorando, lamentándose entre sollozo por lo que le ha pasado y repitiéndose por camino. Ya va a decirme, ¿de verdad creéis que se gana algo con eso? Porque yo creo que no. Y el segundo camino es el que afortunadamente yo cogí en su momento, que fue el de la aceptación. Y ese, el que ya os adelanto, implica una constancia, un esfuerzo sobrenatural, un sufrimiento, fuerza de voluntad, en fin, muchísimo trabajo. Pero ya os aseguro que ese es el único que nos llevará a alcanzar la victoria soñada. Es imperativo que sonriáis independientemente de cuál sea vuestro destino. Esto es fundamental. Siempre hay que sonreír de la vida, siempre. Tenemos que aceptar lo que no podemos cambiar y evitar poner la atención en aquello que nos trastorna, porque es que de nada nos sirve lamentarnos por algo que nos ha pasado, por desgracia, si bien sabemos que no vamos a cambiarlo en la vida. Lo que ha pasado y tenemos que aprender a vivir con ello, y para mí eso es, desde luego, sinónimo de inteligencia. Ahora finalmente os hablaré de las dos herramientas que a mí me sirvieron para batallar en este áspero camino. La primera de ellas fue la risa. La risa para mí fue mi gran salvavidas desde el minuto 1. Porque, suelen decir que la gente, como los pueblos, aprenden a reírse, a ser grandes cuando se ríen de sí mismos. Y esto es una verdad como un templo. Por desgracia, en la sociedad de hoy, la sociedad carece de esa capacidad para reírnos de nosotros mismos, reírnos de nuestras desgracias. Y es fundamental que lo hagamos, porque si somos capaces de reírnos de todo, de ver la vida entre sonrisas, seremos mucho más dichosos, lo veremos todo con mejores ojos y seremos capaces de disfrutar más de la vida. Entonces yo desde aquí de verdad os animo a que os riáis siempre de vuestras sombras. Que sea lo primero que hagáis cuando levantáis y lo último que hacéis cuando acostéis. Yo el primer día que me puse frente al espejo, tras aquel suceso, no hice más que reírme de mí mismo. Yo me dije, Pedro, esto es lo que tienes, hay dos opciones, o llorar o reírte. Evidentemente elegí reírme. Me dije, ¿se te acaba para el cuerpo muy rápido? Sí, desde luego. Pero más vale disfrutar de su cuerpo caducado toda una vida que estar lamentándose por algo que por desgracia no puedo cambiar. Entonces fue lo que decidí. El segundo camino, la segunda herramienta fue la esperanza. Los que somos creyentes lo tenemos muy fácil porque sabemos que cada vez que miramos a la Virgen al ojo, infunde en nosotros esperanza. Pero creyente o no creyente, es fundamental que veamos la vida con esperanza, porque es que la esperanza siempre se ha dicho que es lo último que se pierde. Pero yo no estoy de acuerdo, no es lo último que se pierde. Es lo único que no se pierde o que no se debiera perder. Perdón. Entonces, tenemos que aprender a mirar el camino de la vida con esperanza. Cuando comenzamos ese túnel del dolor, como yo lo comencé en su momento, si yo no hubiese sido capaz de ver más allá de esa oscuridad y de ese rumor en el ambiente a muerte, si yo no hubiera sido capaz de mirar más allá, de traspasar
a la visión, traspasar de lo que veía, no hubiera sido capaz de reunir toda la fortaleza que reuní para salir de ese bache. Si por el contrario, como yo hice, las personas deciden mirar la tribulación, el sufrimiento, desde un punto de vista optimista, con esperanza, serán capaces, sin lugar a dudas, de alcanzar lo que sueñan. Entonces es fundamental que miréis la vida con esperanza, aunque parezca que la vida os rompe a pedazos. De verdad, en el último momento, cuando estéis más hundidos, mirad el camino con esperanza, que siempre, siempre, siempre se sale de las dificultades. Os lo confirmo. Otra cosa de la que yo quería hablar, y ya para acabar, es que quisiera que aprendieseis a valorar el tiempo presente. Ese tiempo que hoy día tenemos tan dejado de lado. Ese tiempo al que no le echamos cuenta porque estamos nada más que pensando constantemente, amargándonos con el mañana, el día de mañana, hacer planes para el viernes, para dentro de una semana, 2, 3. Y está bien hacerlo, pero también merece una atención al presente. Porque el futuro, al igual que el pasado, es un tiempo que no tiene valor ninguno. El pasado es un tiempo pasado. Y de nada sirve realmente estar lamentándose por algo que no nos gustó del pasado o algo que quisiéramos cambiar en definitiva. Y el futuro es un tiempo incierto. Ahora mismo estamos aquí reunidos, cuando salgamos de aquí no sabemos dónde vamos a estar. Entonces el presente es el único tiempo que nos permite maniobrar a nosotros mismos, que nos permite construirlo a nosotros mismos. Evidentemente, amén de nuestras capacidades humanas, pero es imperativo el que procuremos crear un presente de lo más dichoso posible, porque es el único tiempo que, como os digo, nos permite ser sujetos a gente, es decir, encabezar la acción de nuestra vida. Entonces, os animo a que procuréis crear siempre el presente más dichoso posible con vuestros seres queridos para que el día de mañana, cuando ya se ha pasado, lo recordéis con felicidad, ¿no? Entonces, porque no sabemos de verdad la inmensa fortuna que perdemos los humanos cuando devaluamos al presente, os lo aseguro. Es que nunca sabemos cuál va a ser el último abrazo, el último beso o el último te quiero. Y ahora ya, por último, os quisiera lanzar 4 frases para que las grabaseis a fuego en vuestra cabeza. Lo que yo he pretendido transmitir en esta mañana, en esta intervención mía, es que no solo aprendáis la valía de la vida, que ya doy por hecho que lo hacéis. Lo importante no es eso, sino lo importante es aprender a vivir, a cómo vivir. Y es lo que os tiene que enseñar mi experiencia. Eso es vivir. Cuando llega una dificultad tan grande para nuestra vida, saber vivir es agarrar al toro por los cuernos, por muy complicado que se presente la corrida, pero poner todo nuestro empeño y ser lo más valiente posible para salir de cuanto antes. Eso es síntoma de vivir, de cómo vivir. La vida es maravillosa y de verdad os lo digo, si no le tenéis miedo, porque hasta el momento más dramático, como habéis podido comprobar, se saca un gran aprendizaje. Y de hecho, son de ese momento los más dramáticos y los más dolorosos en los que las personas más podemos aprender. El amor por la vida y la esperanza siempre, 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 yo lo aseguro, nos proporcionarán el éxito. Y ya, en conclusión, esto por favor no lo olvidéis nunca. Sois vosotros, cada uno de vosotros, los que tenéis la llave de vuestra felicidad. No lo olvidéis y muchas gracias por ver. Cuando estuve consciente, lo que ya te digo que hasta bastante tiempo después de aún acabado el coma, al final es lo que digo siempre. Evidentemente era algo desconcertante para mí porque jamás había vivido algo como eso. Pero siempre, gracias a Dios, me lo tomé con mucha naturalidad.
Yo acepté que mi nueva vida era esa. No era como decía Francisco, que aprendí casi de la nada a vivir con lo que la vida me había deparado, ¿no? Que era, bueno, pues esa nueva imagen, Entonces yo aprendí a vivir con eso, por lo que es que tampoco recuerdo un periodo en el que yo me lamentase por el que ves que desgraciado soy, que me lo tomé con mucha naturalidad y aprendí a vivir con eso, para acabar olvidándome de lo que había vivido hasta entonces, ¿no? No sé si te respondí. Bueno, pues los planes de Dios siempre siempre tienen un propósito, nunca sabes lo que va a pasar o lo que te puede pasar un día. Por lo que, ¿cuál crees que fue tu propósito al pasarte el accidente? Pues no lo sé porque eso no lo podemos conocer nunca. Pero yo creo que el propósito era aprender una lección de vida, desde luego, desde una edad muy temprana, para así poder vivir siendo maduro desde muy chico. Y yo creo que para esto, ¿no? En especial, ¿no? Para compartir con la gente esta experiencia y ayudar a la gente a vivir, ¿no? Creo que subrayaría eso último. Pienso yo que ese sería el propósito de Dios cuando me mandó esa prueba tan grande, ¿no? Entonces, pues, no sé si... Pero mi pregunta era ¿qué aspecto de tu vida crees que mejoró tras el accidente? La forma de ver la vida, la forma de tomarme las cosas de la vida. Hasta ese momento, pues como cualquier niño, me preocupaban demasiado por muchísimas cosas que realmente no tenían valor, ¿no? Y a día de hoy, gracias a esa experiencia, he aprendido a darle importancia a las cosas que verdaderamente lo merecen, que están contadas con los dedos en la vida, y a restárselas a todos los demás, por lo que antes a lo mejor me preocupaba, y que ya evidentemente pues no lo hago. Eso. Si pudieras volver a un momento, lugar o recuerdo, ¿cuál sería? ¿De antes del accidente? Sí. Ahora mismo no lo recuerdo. Posiblemente a mi viaje de fin de curso de sexto de primaria, que fue una semana antes del accidente. Seguro. ¿Qué echas de menos tener delante del accidente? Nada. Es que no he hecho de menos nada. Es que, no sé, no. Gracias, afortunadamente yo no se puede subrayar en mí ninguna dolencia física que me impida realizar mi vida como antes. Entonces yo es que no he hecho nada. Creo que no tengo nada que echar de menos, vamos. Mi pregunta es ¿qué es lo que más valoras de la vida después del accidente que te ocurrió? Vivir cada instante. Por insignificante que parezca, vivir cada momento que me regala la vida, bueno o malo, es igual. Aprovecharlo al máximo. En aquel momento de tristeza, ¿a qué era lo que te agarraba? A la fe, sin lugar a dudas, a la fe. Bueno, pues donde mi curiosidad despierta es en el aspecto mental. Como tú has dicho, este tipo de sucesos no solo cicatrizan físicamente, sino también mentalmente. Entonces, mi pregunta es que ¿qué consejo tú le darías a un adolescente de nuestra edad que a lo mejor esté pasando por una situación de ayuda tras este suceso? Pues le recomendaría que pusiese su mejor sonrisa ante la adversidad, que jamás perdiese la esperanza y que se esforzase todo lo posible por cumplir su sueño, su meta, que sería la de recuperarse en definitiva.